¿Qué es entonces la resiliencia? ¿Qué es el tema de hoy? La resiliencia, desde la psicología, tal como lo menciona por aquí Dalila Rojas, es esa capacidad que tenemos para afrontar situaciones adversas, para adaptarnos a ellas, recuperar y construir un funcionamiento saludable. Incluso después de emociones, de situaciones difíciles, es fundamental identificar que la resiliencia no significa no sufrir, sino que la resiliencia significa qué hacer y cómo superar ciertas situaciones que se nos presentan en la vida, qué recursos necesitamos para salir adelante, qué necesita una persona resiliente, porque hay personas que logran adaptarse a ciertas situaciones y otras personas no. ¿Cómo hacer para recubrir y fortalecer esas habilidades resilientes que nos hagan afrontar diferentes obstáculos y no nos bloqueen en situaciones pensando que somos no afortunados, que el destino va en contra de lo que queremos o que en realidad estamos viviendo una mala pasada del destino? Hola, Suavidad, ¿cómo estás? Qué bonito ese nombre, Suavidad. Entonces, una persona resiliente también llora. Una persona resiliente también tiene miedo. Una persona resiliente también tiene dificultades para tomar decisiones. Una persona resiliente también puede necesitar ayuda. Una persona resiliente también tiene altibajos y desesperanza ante ciertas situaciones. E incluso puede sentirse agotado y agotada y tener un desgaste emocional. La diferencia, ¿en qué consiste? Consiste en que una persona resiliente tiene la capacidad de encontrar recursos para lograr adaptarse y reconstruirse a partir de eso que vive. Muy bien, Dalila Rojas. Por eso, ser resiliente no significa ausencia de dolor. Es la capacidad de atravesar ese dolor sin quedarme definida o para siempre en él. Entonces, yo soy resiliente cuando reconozco mi pasado, cuando reconozco que mi pasado me inflige dolor, pero no me quedo condicionada en ese sufrimiento, sino que avanzo entendiendo que mi pasado hace parte de mi historia, pero que no define ni mi presente ni mi futuro. Entonces, ser resiliente no significa que tengamos que ser fuertes todo el tiempo. No, esa es una idea equivocada. Eso es una idea equivocada. Ser resiliente no significa que no me afecte nada. A veces personas dicen, a mí nada me afecta, soy resiliente. Eso no es resiliente. Ser resiliente es una forma de desconexión emocional que me permite adaptarme a situaciones adversas y que me permite decir, esto me duele muchísimo, pero voy a buscar ayuda para conectarme nuevamente con mi dolor, para conectarme nuevamente con mi proyección de vida y para conectarme nuevamente con esa nueva versión de mí. Entonces, una persona puede enfrentar mucho dolor, puede enfrentar, gracias Gloria, puede enfrentar mucho sufrimiento, pero aún así tomar la decisión de buscar ayuda. Hola Silvia Corbalán, eso es resiliencia. Resiliencia es también decir, no puedo con todo. Resiliencia es también decir, lloro, como está diciendo Marecita, pero mañana voy a continuar. Resiliencia es también decir, tengo miedo, pero a pesar de eso tomo una decisión. Resiliencia es decir, hoy necesito descansar y me voy a tomar el tiempo para descansar sin culpa, porque a veces pensamos que descansar de manera constructiva es culpa, porque siento que no hice nada, y no es culpa. No es que no hayamos hecho nada, es que el cuerpo también necesita descanso, es que descansar también implica autocuidado. Y estamos haciendo más que muchas otras cosas. Entonces, eso también es una fortaleza psicológica. ¿Cómo se forma la resiliencia? ¿Cómo hacemos nosotros para formar esa capacidad de afrontar la adversidad, de afrontar los conflictos? Porque hay personas que viven en ambientes adversos, inclusive desde la infancia, y en vez de quedarse en ese ambiente adverso, ese panorama, ese entorno, te fortalece o lo fortalece de manera positiva para no repetir ese patrón adverso. Eso es resiliencia. Vivo esta situación, pero esa situación no me define. Niños que se desarrollan en contextos en donde han vivido consumo, situaciones de riesgo, violencia intrafamiliar y crecen resilientes sin repetir esos patrones, porque tienen esa capacidad de adaptarse,
porque tienen esa capacidad de ver el problema y el conflicto como una oportunidad de crecimiento, más no como una dificultad para estancarme en pensar que el pasado me define. Entonces hoy vamos a trabajar ese tema. Vamos a empezar con el primer paso de la resiliencia. ¿Listo? Vamos con cómo formamos la resiliencia, cómo desarrollamos esa capacidad para afrontar la adversidad. La resiliencia no aparece de forma mágica, no llega como una crisis, no llega como una emoción, se construye durante toda la vida, a partir de diferentes experiencias, a partir de enfrentar diferentes situaciones. Y el primer paso por el cual nosotros fortalecemos nuestra resiliencia es a través de la creación de vínculos seguros. ¿Qué es la creación de vínculos seguros? Las personas necesitamos sentir que no estamos completamente solas. Una persona que durante toda su vida ha tenido alguien que la escucha, alguien que la comprende, alguien que la valida, alguien que la acompaña, alguien que la orienta, puede desarrollar una mayor sensación de: si tengo una dificultad, puedo pedir ayuda. Si algo me pasa, tengo alguien que me escucha, porque también se construyen las relaciones. Muy bien. Entonces, tener una red familiar, tener una red social, tener apoyos o vínculos seguros, nos hace realmente fortalecer nuestra capacidad resiliente. Entonces, el primer paso es tener y rodearme de vínculos seguros. ¿Listo? Vamos con la segunda fase. ¿Cómo más se forma la resiliencia? La resiliencia también se forma, gracias Gloria, seguimos con el segundo. ¿Listo? A través de experiencias de superación. A través de experiencias de superación, yo también cultivo la capacidad y la habilidad de la resiliencia. Entonces, cada vez que una persona atraviesa una dificultad, cada vez que una persona atraviesa una situación difícil, ¿qué descubre? Pensé que no podía y al final pude. Pensé que me iba a morir de amor y al final, Ángela, fui capaz. Ay, cuando ese hombre me dejó, yo sentí que mi vida se iba a acabar. Pero miran que no se acabó, porque todo a través del aprendizaje y la superación trae algo que acaba de poner Dalila Rojas, que se llama aprendizaje. Entonces, el aprendizaje a través de las experiencias de superación es la segunda herramienta que nos permite fortalecer y reconocer ser una persona resiliente. Gracias, Beni. Entonces, por ejemplo, yo aprendo a resolver un problema enfrentándome a él. Yo aprendo a superar una ruptura enfrentándome a ello. Yo aprendo a enfrentar un duelo enfrentándome, valga la redundancia, a ello. Entonces, después de un fracaso, viene un aprendizaje. Y después de un aprendizaje, la persona en la que te vas a convertir no va a ser la misma persona que una vez lloró. Va a ser una persona distinta. Va a ser una persona que resurge desde las cenizas como el ave fénix, abre sus alas y se da cuenta que puede empoderarse hacia un proceso de resiliencia y de amor propio. Muy bien, Dalila, más sabia. Entonces, cada experiencia puede convertirse en una nueva raíz, en una nueva motivación, en una nueva capacidad de avance, en una nueva capacidad de afrontar los obstáculos. Cada tropiezo trae una oportunidad, cada oportunidad trae un crecimiento, cada crecimiento trae un aprendizaje. Cada aprendizaje forma una identidad y cada identidad forma un comportamiento. Y así nos hacemos personas en una sociedad. La situación personal que estamos enfrentando muchas personas en Colombia, y lo digo desde afuera porque no he sido una persona que me ha tocado desde adentro, pero hay muchas personas que lo están viviendo, va a hacer que esas personas sean más resilientes y valoren más ciertas situaciones incluso que se nos presentan, porque nada está garantizado en la vida, nada tenemos por sentado, ni la luz, ni la noche, ni las manos, ni los ojos, todo es prestado y como tal merecemos agradecerlo y glorificarlo, porque a partir de esta nuestra capacidad de entender que debemos aprender a disfrutar de los pequeños momentos, porque después solamente serán recuerdos que no vamos a poder abrazar. Gracias, Glorita Flores. Vamos con la tercera
el tercer factor que nos hace fortalecer nuestra capacidad resiliente, la regulación emocional. ¿Qué es la regulación emocional? La capacidad que yo tengo para autogestionarme. Yo no puedo realmente desarrollar resiliencia si cada emoción difícil que tengo me domina, si cuando alguien me dice algo me lleno de rabia y no soy capaz de autogestionarla. Yo no soy capaz de ser autorresiliente si no me autogestiono primero antes de tomar acción. Entonces necesitamos aprender a decir, estoy sintiendo miedo, en lugar de decir, el miedo soy yo. Estoy sintiendo que estoy triste, en vez de lugar de decir, la tristeza me invade. Porque cuando yo personifico esa emoción y me hago que la emoción se apodere de mí, estoy reconociendo que esa emoción no la puedo controlar y no estoy empezando a reconocer mi capacidad de resiliencia para autogestionarme. Así es, Dalila. Entonces, la inteligencia emocional, la capacidad de regularme, la capacidad de validarme primero ante los obstáculos, la capacidad de decir, enfrentar y manifestar emociones difíciles sin que eso me limiten, me hace ser una persona resiliente, porque no ser resiliente si una emoción difícil me domina. Por eso la resiliencia está profundamente relacionada con la capacidad de reconocer, con la capacidad de expresar y con la capacidad de regular nuestras emociones. Hola, Ari Sebastián. Porque el miedo puede decirme, necesito protegerme, pero la resiliencia puede decirme, voy a recibir el peligro real, voy a revisar qué necesito y voy a tomar acciones para protegerme. La tristeza puede decirme, he perdido algo importante, pero la resiliencia me puede decir, puedo permitirme llorar, pero mañana será otro día. Porque las emociones me pueden decir, hola Elena, las emociones me pueden decir, como la rabia, hoy algo me pareció injusto y siento rabia, pero la resiliencia puede decirme, reconozco que me enojé sin permitir que mi enojo decida por mí. Porque hoy la culpa puedo vivirla y decirme, hice algo mal, pero si soy resiliente, la culpa me puede decir, necesito reparar algo, necesito hacerme cargo para no volver a cometer los mismos errores. Entonces todas las emociones traen un lenguaje resiliente. La idea es que la emoción no me domine, sino que yo tengo capacidad de entender esa emoción y de volverla resiliente, gestionándola de manera adecuada. Porque una ansiedad me puede decir, Ángela, algo malo me va a pasar, algo malo me va a ocurrir. Ángela, algo que no puedo controlar a través del futuro. Pero una persona resiliente me puede decir desde la ansiedad, no necesito resolver todo el futuro, pero puedo preocuparme por el presente. ¿Claro? Entonces esos son los factores que nos permiten mejorar nuestra capacidad de resiliencia. La autogestión emocional es una de ellas. Las experiencias de superación personal y las experiencias de fracaso o pérdida y los vínculos seguros y la red de apoyo. Así se forma la resiliencia. Entonces, ¿necesitan formar la resiliencia? ¿Necesitan mejorar aquello que no han podido mejorar? Rodéense de personas vitaminas, tengan redes de apoyo, aprendan a autogestionarse y aprendan a entender el pasado y las situaciones adversas como oportunidades de crecimiento y no como oportunidades de estancamiento emocional. Entonces hay una pregunta que quiero hacerles, y quiero que ustedes interactúen ahí en ese panel y que utilicen sus deditos para pensar en esta pregunta. ¿Por qué algunas personas parecen más resilientes que otros? ¿Por qué creen ustedes que hay personas que son más resilientes que otras? La respuesta no es única. Todas las respuestas que ustedes me están dando tienen que ver con realmente el contenido, es decir, muchas personas realmente tienen mayor capacidad de resiliencia que otra por múltiples factores. Vamos a hablar primero de los factores individuales. ¿Qué factores individuales tienen las personas que tienen mayor capacidad resilientes frente a otras? 1. Mejor temperamento y autorregulación emocional. 2.
características personales de mayor paciencia y toleración hacia el conflicto. 3, mayor capacidad para autogestionarse ante los problemas. Hola Yajaira, ¿cómo estás? 4, mayor habilidad adaptativa para resolver los problemas. 5, mejor autoestima ante las situaciones en donde implica enfrentarse con su seguridad y su toma de decisiones. Hola Rivera, bendiciones para ti. Y 6, mayor flexibilidad cognitiva. ¿Qué es flexibilidad cognitiva? Mayor capacidad para adaptarse a los cambios y de salir de situaciones difíciles sin miedo y sin inseguridad. Entonces, esos factores individuales hacen que ciertas personas tengan mayores capacidades resilientes que otras. Vamos con los factores. Entonces hay factores familiares. Los factores familiares también influyen en que hayan personas que tengan mayor capacidad de resiliencia que otras. Entonces, ¿qué factores familiares? Un apego seguro, unos vínculos sanos desde la infancia, padres amorosos, resilientes y con capacidad de escucha. Una comunicación asertiva en expresar, manifestar y verbalizar lo que deseo. Un apoyo y respeto mutuo hacia el otro. Un modelo de afrontamiento positivo ante los problemas o una estabilidad emocional frente a los vínculos que establecemos. Entonces, factores familiares sanos, vinculares, positivos y de apego nos hace realmente tener mayor capacidad de resiliencia. Entonces hay otros factores que son los factores sociales. ¿Cuáles son los factores sociales? Entonces los factores sociales es una red de apoyo sólida. Los factores sociales es una red de amigos positiva. Marta, ¿qué otros factores sociales? Posibilidad de pedir ayuda, capacidad de enfrentar y decir necesito de ti, capacidad de tener accesos a recursos, a tener buenas relaciones vecinales o con la comunidad. Esos factores también ayudan a que tengas una capacidad de resiliencia. Y hay otros factores, que son los factores ambientales. ¿Cuáles son los factores ambientales? No es lo mismo atravesar una dificultad teniendo vivienda que una dificultad teniendo inestabilidad económica. Por eso es importante no juzgar a una persona diciendo tú no eres resiliente, porque todos los casos son difíciles, distintos. Quizás estén enfrentando otras cargas enormes con muy pocos recursos ambientales. Entonces, la resiliencia, Anabel, es la capacidad que tú tienes para afrontar las adversidades, para ser resiliente ante los obstáculos y para ver una oportunidad de caída como un crecimiento personal, para transformar el dolor y el sufrimiento en una oportunidad de lucha. Esa es la capacidad de resiliencia. Hay mucha gente que se tatúa la resiliencia inclusive, porque la resiliencia se torna a ser un valor y una habilidad adaptativa que necesitamos fortalecer, empoderar, conocer, trabajar, reconocer, identificar, porque no es un término que se trabaje muy en día. Entonces la resiliencia no es una característica fija. Una persona puede haber sido muy resiliente en una etapa de su vida, pero sentirse completamente sobrepasado emocionalmente en otra etapa de su vida, porque las circunstancias cambian, porque de pronto en esas circunstancias hubo resiliencia porque había red de apoyo, porque había recursos individuales, porque había autogestión emocional, pero pasa otro momento de la vida en donde hay dificultades económicas, en donde no hay red de apoyo y ya no tienes factores resilientes, porque para tener resiliencia debe haber una integralidad en tu contexto. No eres resiliente solo, eres resiliente a través del otro también. Entonces, ¿cómo hacemos para fortalecer esa resiliencia? Ángela, ¿cómo hago yo para ser resiliente? Para fortalecer eso que dices de las habilidades y de afrontamiento ante las situaciones difíciles. Y la primera característica para formar esa resiliencia es: acepto la realidad. Aceptar no significa estar de acuerdo. Yo puedo aceptar que tú como pareja me dejes, pero no significa que yo esté de acuerdo. Pero cuando ya estoy aceptando tu decisión, estoy reconociendo desde la resiliencia el dolor que me va a surgir esa ruptura. Entonces, aceptar la realidad que vivo es la primer fortaleza para trabajar la resiliencia.
Entonces, cuando yo reconozco que está ocurriendo algo y que necesito afrontarlo, ya no hay una lucha constante contra la realidad, sino que ya puedo entender esa realidad y aceptar el sufrimiento. Esa es la primera capacidad para fortalecer mi resiliencia. ¿Quiénes de ustedes? A ver, vamos a empezar a explicarlas y me van a empezar a poner un chulito, un dedito, un corazoncito azul. Cuando pasan sucesos, cuando hay rupturas, cuando hay pérdidas laborales, cuando hay situaciones adversas, ¿ustedes tienen la capacidad de aceptar la realidad? ¿O ustedes cuestionan la realidad que se presenta diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué a mí y no a otra persona? Porque ahí empiezan a fortalecer su resiliencia. Es duro, claro, Josué, es duro, pero hay que aceptarlo. Y hay que entender que la aceptación no significa estar de acuerdo. Ojo, la aceptación no significa que estoy de acuerdo. ¿Quién va a estar de acuerdo con vivir una situación adversa? Nadie. Pero aceptar significa, acepto lo que vivo, asumo el sufrimiento y el dolor que eso implica, porque no lo puedo controlar y me hago cargo. ¿Cuántas personas tienen un accidente en donde pierden la movilidad? Cuando pierden la movilidad dicen, no voy a ser capaz, Ángela. Pues aceptar la realidad implica también hacerme cargo y entender que puedo salir de ahí. Entonces yo siento que la capacidad de resiliencia entiende y empieza cuando aceptas algo que no puedes cambiar, pero aceptas que debes encargarte de eso para mejorar tu calidad de vida. ¿Listo? Seguimos. La segunda característica para fortalecer la resiliencia está en diferenciar lo que puedo controlar de lo que no puedo controlar. ¿Cómo diferenciamos lo que puedo controlar de lo que no puedo controlar? Entonces, yo me voy a preguntar, ¿qué depende de mí? Y también me voy a preguntar, ¿qué no depende de mí? Entonces, ¿qué depende de mí? Mis decisiones. ¿Qué depende de mí? Mis palabras. ¿Qué depende de mí? Mis límites. ¿Qué depende de mí? Buscar ayuda. Entonces, ¿qué más depende de mí? Cuidar mi cuerpo. ¿Qué depende de mí? Organizar mi día a día. ¿Qué depende de mí? Poner límites. ¿Qué depende de mí? Buscar ayuda. ¿Qué depende de mí? Autogestionarme. Entonces yo debo diferenciar qué depende, linda tú, Ángela López, qué depende de mí y qué no depende de mí. De lo que dependo yo me hago cargo y de lo que no dependo lo suelto. ¿Qué no depende de mí? Lo que los otros piensan. ¿Qué no depende de mí? Mi pasado. ¿Qué no depende de mí? Las decisiones de otras personas. ¿Qué no depende de mí? Las situaciones futuras. Hola, Alejo. Entonces, cuando yo me doy cuenta que ser resiliente es entender qué depende de mí y qué no depende de mí y hacerme cargo de lo que depende de mí, pues suelto lo que no depende de mí y lo que no puedo controlar. Ejemplo, ¿depende de mí que una persona me elija? ¿Depende de mí que alguien desee estar conmigo? ¿Depende de mí que alguien me ame? No depende de mí. ¿Cómo no depende de mí? Entonces, digamos que yo tengo una relación amorosa y amo a mi novio y es el hombre de mi vida. Y Ángela, ¿yo qué puedo hacer sin esa persona? ¿Cierto? Y se termina la relación porque esa persona decidió que yo no debía acompañar su vida. Entonces yo tengo que afrontar eso y a través de mi capacidad de resiliencia aceptar la realidad. ¿Y qué es aceptar la realidad? Que no puedo forzar a alguien, que no estoy de acuerdo con su decisión, pero tengo que hacerme cargo de mí. Pero cuando atravesamos una ruptura, siempre nos quedamos en la negación. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Tanto tiempo que te di? ¿Por qué no lo valoraste? Pero no se trata de justificar eso, se trata de enfocarte en ti. Que depende de ti sanarte, pero depende del otro las decisiones que tomó. Que lo que él está haciendo no depende de ti para ser feliz, pero sí depende de ti ser feliz, ser resiliente y enfrentar esa situación. Cuando entendemos eso, cuando aceptamos la realidad, cuando nos hacemos cargo, cuando nos empoderamos de nuestro dolor y nuestro sufrimiento, nos damos cuenta que hoy están llorando, pero dentro de 6 meses me van a decir, ay, Ángela, gracias,
porque yo pensé que me iba a morir y no me morí. Entonces la resiliencia aumenta cuando dejamos de gastar toda nuestra energía intentando controlar lo incontrolable, controlar que me vean, controlar que me hablen, controlar que me elijan, controlar que me digan que me aman, controlar que me visiten. No, yo no puedo controlar nada. Eso no depende de Ángela Mejía, eso depende de él, eso depende de ella. Cuando ustedes dejan de gastar su energía tratando de controlar lo que no pueden controlar, forman la resiliencia porque diferencian lo que controlan y lo que no controlan. Háganse cargo de lo que dependen de ustedes, no de lo que depende del otro. Ejemplo, hoy terminé una relación con alguien me dejó. Me dejó no significa que sea mala, o que no sea buena persona, o que no sea valiosa. Cuando una relación se termina significa no somos para todas las personas. Esa persona y yo no estamos destinados a estar, pero tal vez más adelante haya otra persona destinada para mí. Pero nos quedamos ahí, pero idealizando ese vínculo. Entonces yo me quedo estancada y digo, ¿será que lo bloqueo? ¿Será que no lo bloqueo? ¿Será que espero? ¿Será que mañana se va a arrepentir? Y en esa capacidad de no aceptar la realidad, no somos resilientes, porque nos quedamos esperando desde la ilusión que alguien nos elija, que alguien nos vea. Y cuando sufres depresión es igual, Josué, porque la depresión es un trastorno del estado del ánimo y la depresión ataca a través de la mente, a través de pensamientos negativos. No eres valioso, Josué, te dices, nadie te quiere, no eres importante. La vida sin ti va a ser igual, pero no es tu discurso, es el discurso de tu herida, Josué, es el discurso de eso que necesitas sanar, es el discurso de tu autoconcepto pobre porque cuando estabas pequeño nadie te validó, es el discurso que necesitas que alguien reconozca lo valioso que eres, pero nadie te lo va a reconocer si tú no lo haces. Entonces la depresión como enfermedad del estado del ánimo consiste en darme cuenta que necesito accionarme a trabajar en mí a través del reconocimiento de mis pensamientos. Y hacerme cargo de esos pensamientos es entender que los pensamientos no me definen, que los pensamientos me hablan, que los pensamientos son heridas y que tengo que hacerme cargo. Yo también sufrí depresión y no estoy diciendo que sea fácil salir, pero es un trabajo de actitud y de toma de conciencia y darle día a día a ese amor propio y darle de día. Hay personas que pierden la batalla, pero hay personas que salen victoriosas. ¿Qué tal que tú seas una de las personas que salen victoriosas? No pensemos en lo malo, pensemos en lo bueno. Rodéate de personas positivas, busca una red de apoyo, no te sientas vulnerable, siente que eres valioso y valioso y vas a ver que vas a salir de ahí. ¿Listo? Seguimos. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, vamos con el tercer paso. Entonces, otra característica para que aprendamos a fortalecer la resiliencia es aprender a pedir ayuda. ¿Quiénes de ustedes tienen la capacidad de pedir ayuda cuando algo les pasa? A ver, hacen la mano. Entonces, una de las grandes confusiones es pensar, si necesito ayuda y la pido, esa persona va a pensar que soy débil. Y en realidad, reconocer que necesito ayuda requiere conciencia y valentía y aceptación en entender que debo confiar en el otro también para construirme a través de él. Entonces la resiliencia también se construye diciendo, no puedo hacerlo solo o sola, necesito del otro. Me vuelvo resiliente cuando acepto la ayuda del otro. ¿Qué pasa cuando todo lo asumimos solos? ¿Qué pasa cuando todo lo asumimos sin pedir ayuda? Cargamos la mochila invisible del todo lo puedo, del nada me pasa, del todo me afecta y nada me afecta. Cargamos máscaras psicológicas que utilizamos frente a los demás, pero cuando cerramos la puerta de la casa y llegamos a nuestra habitación, se cae nuestra máscara y llega todo el sufrimiento, porque no somos capaces de enfrentarlo ante el otro. Porque nos enseñaron alguna vez que si llorabas eras débil, porque te enseñaron alguna vez que el sufrimiento tenías que llevarlo tú sola. Debemos identificar muy bien en dónde pedir ayuda, ojo, porque también a veces pedimos ayuda en donde no nos sentimos escuchados y validados. Entonces, pedir ayuda es capacidad de resiliencia.
Tener una red de apoyo es capacidad de resiliencia. Entender que el otro me sana es capacidad de resiliencia. No se ahoguen solos, porque el que se ahoga solo se hunde solo. Porque las emociones no expresadas se vuelven emociones congeladas. Porque lo que no hablo, el cuerpo lo expresa a través de otro tipo de situaciones, ansiedad o dificultades emocionales. Todos deberían tener a su psicóloga, a la psicóloga que las escucha, a la psicóloga que los orienta, a la psicóloga que no los juzga, a la psicóloga que empatiza, a la psicóloga que te ayuda a cargar tu maleta invisible con mayor capacidad de resiliencia. Entonces, la cuarta característica para formar la resiliencia es crear pequeñas metas. ¿Qué es crear pequeñas metas? Algunas personas atraviesan crisis, atraviesan situaciones difíciles y empiezan a pensar, tengo que solucionar mi vida, y eso es abrumador. Entonces es mejor preguntarme, ¿qué puedo hacer hoy para que mi mochila sea menos liviana? No se trata de solucionar todo al mismo tiempo. Ojo, se trata de planear, priorizar y delegar lo que necesito ir soltando para ir avanzando. Crea pequeñas metas a corto plazo. Empieza a autogestionarte a través de lo que necesitas. Organiza tu vida a través de pequeñas acciones y no lo hagas todo de una, porque te llega el desgaste emocional, y detrás del desgaste emocional viene la desmotivación. Detrás de la desmotivación viene la ansiedad. Detrás de la ansiedad viene el autocongelamiento, y detrás del autocongelamiento nos quedamos estancados en un patrón repetitivo. Entonces, crear pequeñas metas me hace formar mi capacidad de resiliencia. ¿Qué puedo hacer hoy? Una llamada. ¿Qué puedo hacer hoy? Una actividad física. ¿Qué puedo hacer hoy? Una conversación que necesito hacer. ¿Qué puedo hacer? Organizar mi cuarto. ¿Qué puedo hacer? Orar. ¿Qué puedo hacer? Descansar adecuadamente. ¿Qué puedo hacer? Comer. ¿Qué puedo hacer? Meditar. ¿Qué puedo hacer? Pedirle una cita a la psicóloga de TikTok. Y así, poquito a poco, vamos solucionando la vida. ¿Les parece? Un poquito de humor para que sonrían, para que se den cuenta que la vida es valiosa, para que se den cuenta que detrás de una persona una sonrisa siempre motiva a avanzar. Vamos con la quinta. ¿Qué necesitamos para fortalecer la resiliencia? Y la quinta significa desarrollar un diálogo interno más compasivo. ¿Qué significa desarrollar un diálogo interno más compasivo? Gracias, Maribel Gómez, gracias de verdad. Desarrollar un diálogo más compasivo significa, voy a cambiar la manera en cómo me hablo. Yo no soy un fracaso. Yo no soy una persona que no soy valiosa. Yo no soy una persona que no puedo con esto. En vez de cambiar, yo soy un fracaso, voy a decirme, estoy atravesando una etapa difícil. La manera en cómo me habla también tiene que ver de mi capacidad de resiliencia. No es que no seas capaz de vivir sin esa persona, es que necesitas aceptar la pérdida para recuperarte. Es distinto el sentido cuando hablamos o nos tratamos de una manera más empática y más resiliente. Entonces yo puedo decir, no, yo no tengo que decir, no puedo hoy con todo eso. No, yo cambio mi diálogo interno y digo, ahora mismo me cuesta afrontar, Ángela, que alguien me abandonó, pero voy a pedir ayuda porque necesito soltar esa relación. Es distinto eso a decir, no puedo con eso, porque a veces nos quedamos en la queja y es muy fácil quedarme ahí. Ay, no, es que él me dejó y me abandonó, no puedo con eso. Ay, es que perdí mi trabajo, no puedo con eso. Ay, es que yo no soy valiosa porque no me dicen que me ama. ¿Y qué estás haciendo para mejorarlo? Porque exactamente, el cerebro no sabe distinguir entre una realidad y un pensamiento. Y cuando tú le das poder a ese pensamiento, crees que ese pensamiento es real y condiciona tu personalidad. Entonces, ojo cómo se están hablando, que tu lenguaje verbal sea siempre positivo, que tu lenguaje verbal sea siempre gratificante, que la manera en cómo tú te hablas siempre aporte positivamente a la construcción individual. Y la sexta característica para formar la resiliencia consiste en aprendo de la experiencia sin romantizar el sufrimiento. ¿Qué será romantizar el sufrimiento? Que a veces nos quedamos ahí. Ay, pero tenía que sufrir para... No, tampoco yo voy a romantizar que quiero estar sufriendo a toda hora. No toda experiencia dolorosa tiene que convertirse en una enseñanza. A veces primero necesitamos gestionarla, llorarla
y aún después de ahí comprenderla y entender a través de la integración qué me está aportando. No quiere decir que cada vez que haya un sufrimiento diga gracias Dios por ese sufrimiento. Eso es romantizar el sufrimiento. No, significa acepto la realidad, aprendo de esa experiencia, autogestiono mi emoción, la realizo, la integro, la autogestiono y la vivo. Entonces eso me permite mejorar mi capacidad de resiliencia. Recuerden que mi nombre es Ángela Mejía, que soy psicóloga clínica. Recuerden que si necesitan intervención online me escriben al interno. Que el tema de hoy era la resiliencia, pero antes de irme les quiero leer algo. Dice: no siempre podemos elegir la tormenta que llega a nuestra vida, pero podemos aprender a construir raíces más profundas, buscar refugio cuando sea necesario y recordar que después de la tormenta todavía necesitamos y sigue una vida por reconstruirnos. Entonces, la resiliencia nos permite entender que es necesario esto que estamos viviendo para avanzar, que ser resiliente no significa aceptar el sufrimiento, significa entender que debo afrontarlo. Gracias a todos y a todas por sus palabras bonitas, porque soy la mejor, porque ustedes son los mejores, porque los abrazo, por seguirme, por estar. Bendiciones, que todas las bendiciones y palabras que me dicen sean retribuidas por ustedes y para ustedes a través de mensajes bonitos, abrazos positivos, personas vitaminas, personas que las amen. Y lo más importante, ámense ustedes mismos y ustedes mismas, que eso al final y al cabo es lo más importante. Bueno, nos vemos mañana. Dios y Dios las bendiga. Chao. Dios las bendiga y las bendiga.